Ronda, donde pasaron civilizaciones como los celtas, los fenicios, los musulmanes y los romanos, y al final los cristianos. Hoy vamos a conocer esta ciudad, que es de las más antiguas de España. Siglo VI antes de Cristo. Llegan a la península ibérica los primeros colonizadores, los celtas, a los que llaman a esta ciudad con el nombre de Arunda. Posteriormente los romanos, que dejan el mismo nombre, Arunda. Luego llegan los musulmanes, a los que cambian el nombre llamándole Runda, quitándole la primera vocal. Y posteriormente, en el año 1485, tras la conquista cristiana, denominan a la ciudad musulmana de Runda, Ronda. Y aquí estamos ante una de las ciudades más bonitas de España. Hoy vamos a conocer parte de su historia, de sus monumentos y de sus leyendas. En 1785 se construye una de las plazas de toros más antiguas de España, la Real Maestranza de Caballería de Ronda. En su museo alberga uno de los museos de tauromaquia más importantes de este país. Mirador de los románticos. Y mirad, no me extraña el nombre. Vaya vistas tenemos aquí. Allí abajo tenemos los antiguos molinos de agua. Debajo el río Guadalquivir, el nuevo caminito que va al desfiladero del Tajo de Ronda, donde se encuentra el puente nuevo, que ahora iremos a ver. El puente nuevo de Ronda, 98 metros de altura. Fue hasta el año 1839 el puente más alto del mundo. Se construyó con rocas sacadas del mismo Tajo. Por eso este puente se camufla con el mismo desfiladero, con el mismo Tajo. Mirad qué vista tenemos desde el mirador de Aldehuela. El primer puente de Ronda se construyó en el año 1735 bajo el reinado de Felipe V. Tras 6 años, este puente se derrumbó, falleciendo 50 personas. Hasta 42 años después
no se finalizaron las obras de este puente, quedando en la actualidad tal cual está. Mirad qué vista tenemos desde aquí. Ahí tenemos los jardines de Cuenca, que bajaremos luego. Su hermano menor, el puente viejo. La casa del rey moro. Mirad, de 1912, de estilo neomudéjar. Impresionante. Aquí tenéis la entrada también a la mina de agua, que es una de las partes más históricas de la ciudad de Ronda. En ella alberga las antiguas minas del siglo XIV de origen musulmán, que le daban agua a la ciudad de Ronda. Aquí el marqués de Cádiz, en el año 1485, a través del río Guadalevín, inició la reconquista de Ronda, entrando por el río, cortando el suministro de agua de la ciudad y rindiéndose los musulmanes para gloria del imperio cristiano. Mirad qué vistas tenemos desde aquí. Jardines de Cuenca, las fuentes de los 8 caños, los baños árabes, la puerta de Felipe V, las murallas de Cigarra. ¡Guau! Impresionante. Y abajo el puente musulmán, puente árabe. Los baños árabes del siglo XIII, de los mejores conservados de la península ibérica, de época musulmana. Bueno, mirad, tenemos sobre el puente musulmán este rebañito que no quiere pasar si no me aparto. Venga, nos vamos a apartar. Mirad, aquí tenemos el puente musulmán bañado por el río Guadalevín, y ahí arriba tenemos el puente viejo. Mirad, el puente viejo es el hermano mayor del puente nuevo de Ronda. Impresionante. Bueno, del puente árabe nos hemos subido al puente viejo. ¡Wow! Mirad qué pasada, qué vista a los jardines de Cuenca. Vaya vista del puente nuevo desde los jardines de Cuenca. Mirad qué espectáculo. Allí tenemos la casa del rey moro.
Allí abajo tenemos la mina de agua. Y el nuevo caminito que están haciendo en el desfiladero del Tajo. Este cañón que discurre por aquí tiene 500 metros y una altura de 100 metros. Es impresionante cuando este caminito del desfiladero esté terminado. Será un espectáculo. Bueno, me he salido un poquito de la ruta convencional para enseñaros. Mirad qué pasada. Las murallas islámicas. La antigua entrada la tenemos ahí, de la época musulmana. Es impresionante. Vamos a entrar por donde antaño pasaban árabes y cristianos. Impresionante. La puerta de entrada a Ronda, la puerta de la Cijara, junto a la puerta de Almocávar, era las puertas de entrada a la población. Mirad. La auténtica Arunda, la auténtica Runda. Es impresionante el legado que tenemos aquí. Las murallas de la Cigarra albergaba la Medina musulmana de Ronda. Aquí teníamos todo el centro principal de Ronda. Mirad qué vista. Y nos dirigiremos, vamos a ir hacia la puerta del Almocávar, otra de las principales puertas de entrada a la población de Ronda. Bueno, pues vamos a subir a una de sus torres vigías. Tiene que ser impresionante pensar aquí en los siglos XIV, XV, cómo defendían estos muros de los cristianos. Mirad. La iglesia del Espíritu Santo del siglo XV, construida bajo una antigua mezquita musulmana. Es impresionante. Vamos a verla por su lado trasero, donde se encuentra la puerta de Almocávar. Bueno, tenemos la puerta de Almocávar del siglo XIII. Es la primera puerta de acceso a la ciudad de Ronda, a su primer recinto amurallado. Fue reformada por el emperador
Carlos V. Vamos a subir a ella y a ver qué se siente estando en estas murallas. Bueno, mirad qué vista a la iglesia del Espíritu Santo. La antigua alcazaba, ya en ruinas. Aquí, en el año 1485, tras la victoria triunfal del Marqués de Cádiz, se formaron las tropas triunfantes cristianas y entraron por esta puerta de la Almocava. Glorioso día, año 1485. Ahora nos toca ir al último de los lugares. Nos vamos a desplazar a los miradores del Tajo de Ronda, justamente las mejores vistas del Puente Nuevo, y veremos también los monumentales molinos abandonados del Tajo de Ronda. Venga, vamos a continuar esta espectacular visita por la ciudad de Ronda. La iglesia Santa María la Mayor del siglo XV se empezó a construir sobre la mezquita mayor de la ciudad de Ronda. Un lugar impresionante. Mirad qué torre. Bueno, vamos a bajar a ver los miradores. Y por último, vais a alucinar con los antiguos molinos abandonados de Ronda. Ciudad de Ronda, Puerta de los Molinos. Por aquí tenemos también varias rutas. El albergue de los molinos, Benaoján. Y bajamos hacia los miradores del Tajo de Ronda, uno de los lugares más visitados, con unas vistas que ya veréis cuando lleguemos abajo. Vaya vistas, mirad, todo esto son las murallas de Albacar. Allí al final la Puerta del Viento y mirad, imponente la meseta del Tajo de Ronda, y ya vamos viendo el Puente Nuevo. Impresionante. Nos vamos a ir acercando al siguiente mirador. Impresionante cómo cae la cascada por el Tajo de Ronda. Todo este agua viene del río Guadalevín. Y hasta aquí la zona más fácil y turística de Ronda. Ahora un poquito más de aventura por esta puerta, la Puerta del Viento. Aquí vais a ver las imágenes más espectaculares del Puente Nuevo, del Tajo, de la cascada, y ahora iremos bajando hacia los molinos abandonados del Tajo de Ronda. Mirad los antiguos molinos. Este lado es un poquito más peligroso.
¿de acuerdo? Para bajar por aquí a estos molinos, mirad, hay que tener mucho cuidado. Ya no es apto para todo el mundo, porque vaya bajadita nos encontramos. Así que los que vengáis a esta aventura, tener mucho cuidado, si no, hasta el mismo mirador, el de la Puerta del Aire, podéis bajar con seguridad. A partir de aquí, mucha precaución. Los molinos del Tajo de Ronda, antiguos molinos que movían el agua de la ciudad. En el año 1917, aquí en este desfiladero hubo un desprendimiento de la misma garganta del Tajo, cayeron rocas y piedras que sepultaron a la mitad de los molinos, muriendo 15 personas, 10 de la misma familia. El lugar ha quedado totalmente en ruinas, abandonado, pero las vistas son increíbles. Bueno amigos, desde Arunda, desde Runda o desde Ronda, una de las ciudades más antiguas de España, vamos despidiendo esta ruta de hoy. Ideal hacerla en un par de días. Os dejaré todos los detalles de los sitios que he visitado en la descripción. Sería de agradecer que me dierais un like, os suscribierais al canal y si queréis tenéis la pestaña de unirme para ser miembro exclusivo del canal y ver los vídeos con un día de antelación. Os espero en las siguientes aventuras amigos. Felices fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Adiós.